La Biblia, sagrada para cristianos de todo el mundo, es una colección de textos escritos a lo largo de siglos. No es simplemente un libro, sino una biblioteca de libros, cada uno con su propio estilo, propósito y contexto histórico. Desde los primeros escritos hasta los últimos, la Biblia ha sido un testimonio de la fe y la devoción de innumerables generaciones. Desde los antiguos relatos de la creación en el Génesis hasta las enseñanzas de Jesús en los Evangelios, la Biblia es un tapiz tejido por múltiples autores inspirados por Dios. Cada libro, cada capítulo, cada versículo, refleja la mano de Dios guiando a sus autores. Profetas, reyes, pastores, pescadores, cada uno con su propia voz y perspectiva, contribuyeron a este libro sagrado. Moisés, con su liderazgo y leyes. David, con sus salmos y canciones. Isaías, con sus profecías y visiones. Cada uno de ellos, en su tiempo y lugar, aportó una pieza única al gran rompecabezas que es la Biblia. Imagina la diversidad de estilos, desde la poesía conmovedora de los salmos hasta las enseñanzas morales de los proverbios. Los salmos nos ofrecen un vistazo a la profundidad emocional de la relación humana con Dios, mientras que los proverbios nos brindan sabiduría práctica para la vida diaria. Esta multiplicidad de autores enriquece la Biblia, ofreciendo una visión panorámica de la relación de Dios con la humanidad a través del tiempo. Cada autor, con su contexto y experiencia, aporta una perspectiva única, creando un mosaico de fe y revelación divina. Es un testimonio de la fe de un pueblo que, a través de generaciones, buscó plasmar la palabra divina. Desde los escribas que copiaron meticulosamente los textos sagrados hasta las comunidades que los leyeron y vivieron, la Biblia ha sido un faro de esperanza y guía espiritual. El Corán, el libro sagrado del Islam, presenta una historia de origen muy diferente a la de la Biblia. Mientras que la Biblia es una colección de textos escritos por múltiples autores, el Corán es considerado por los musulmanes como la palabra directa de Alá, revelada en un solo período de tiempo. Para los musulmanes, el Corán no es una colección de textos humanos inspirados por Dios, sino la palabra directa de Alá, revelada a través del arcángel Gabriel al profeta Mahoma. Esta revelación se produjo en un contexto específico, en la península arábiga del siglo VII. Imaginen al profeta Mahoma en la cueva de Hira, recibiendo la primera revelación del Corán. Este momento marcó un punto de inflexión en la historia del Islam, un encuentro divino que transformó la vida de Mahoma y de millones de seguidores a lo largo de los siglos. Es un libro dictado por Dios, palabra por palabra, sin intermediarios humanos. Cada palabra, cada versículo, es considerado sagrado y perfecto, una guía completa para la vida espiritual y moral de los musulmanes. Esta revelación, este encuentro divino, marcó el inicio de una nueva era para los musulmanes. La comunidad islámica desde entonces ha vivido y practicado su fe basándose en las enseñanzas del Corán, encontrando en sus páginas la voluntad de Alá y la guía para una vida justa y piadosa. La Biblia, como un gran edificio histórico, está dividida en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta división no es solo una cuestión de organización, sino que refleja dos épocas distintas en la historia de la fe judeocristiana. El Antiguo Testamento, también conocido como la Tanaj, en la tradición judía, abarca desde la creación del mundo hasta la historia de los profetas y la espera del Mesías. Por otro lado, el Nuevo Testamento se centra en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret y el surgimiento del cristianismo. El Antiguo Testamento, con sus 39 libros, narra la historia de la creación, la alianza de Dios con el pueblo de Israel y las profecías sobre la llegada del Mesías. Estos libros incluyen una variedad de géneros literarios, desde la poesía de los Salmos hasta las leyes detalladas en el Levítico y las narraciones históricas de los reyes y crónicas. Cada libro aporta una pieza única al mosaico de la fe y la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, con sus 27 libros, se centra en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, a quien los cristianos consideran el Mesías prometido. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ofrecen diferentes perspectivas sobre la vida de Jesús, mientras que los Hechos de los Apóstoles narran la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. Las cartas de Pablo y otros apóstoles proporcionan enseñanzas y orientación a las primeras comunidades cristianas.
Desde los evangelios que relatan la vida de Jesús hasta las cartas de Pablo que difunden el cristianismo por el mundo antiguo, el Nuevo Testamento marca un nuevo capítulo en la historia de la salvación. Además, el Apocalipsis de Juan, el último libro del Nuevo Testamento, ofrece una visión profética del fin de los tiempos y la esperanza de una nueva creación. Esta división en dos testamentos refleja la evolución de la fe, desde las antiguas promesas a la llegada del Mesías, un camino que culmina con la esperanza de la redención y la vida eterna a través de Jesús. La Biblia, en su totalidad, es una narrativa continua de la relación de Dios con la humanidad, una historia de amor, justicia y redención que ha influido profundamente en la cultura y la historia de la civilización occidental. El Corán, a diferencia de la Biblia, no se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. En lugar de eso, se presenta como una revelación completa y final de Dios a la humanidad, según la fe islámica. El Corán es considerado la palabra literal de Dios, revelada al profeta Mahoma a lo largo de un periodo de 23 años. En cambio, se compone de 114 suras, o capítulos, cada uno con un nombre que a menudo hace referencia a un tema o evento particular. Estas suras varían en longitud y estilo, desde las más largas que abarcan varios temas y narraciones, hasta las más cortas que son concisas y directas en su mensaje. Estas suras no están organizadas cronológicamente, sino por longitud, comenzando con la sura más larga, Al-Baqara, la vaca, y terminando con la más corta, Al-Nas, la gente. Esta estructura única refleja la naturaleza oral de la revelación coránica, que fue memorizada y recitada antes de ser compilada en forma escrita. Imaginen un libro donde los capítulos no siguen un orden lineal, sino que se organizan por su extensión. Esta disposición puede parecer inusual para los lectores acostumbrados a una narrativa secuencial, pero invita a una forma diferente de interacción con el texto. Esta estructura única del Corán invita a una lectura no lineal, a un viaje a través de sus páginas donde cada sura es como una perla independiente que, al unirse con las demás, forma un collar de sabiduría y belleza incomparable. Cada sura ofrece una perspectiva única y una enseñanza específica, contribuyendo al entendimiento global del mensaje divino en el Islam. En el cristianismo, Jesús es el eje central. Es el Hijo de Dios, la encarnación divina que vino al mundo para redimir a la humanidad del pecado. Su sacrificio en la cruz y su posterior resurrección son la base de la fe cristiana, la promesa de salvación y vida eterna. Es a través de Jesús que los cristianos buscan la reconciliación con Dios y la entrada al reino de los cielos. El Corán presenta a Jesús, o Isa, como un profeta muy importante, un mensajero de Alá, nacido de la Virgen Maryam. Se le atribuyen milagros impresionantes, como curar enfermos y hasta resucitar muertos, siempre por la voluntad de Alá. Sin embargo, el Corán rechaza categóricamente la divinidad de Jesús. Para el Islam, Jesús es un hombre, un profeta, pero no el Hijo de Dios, y su crucifixión no es un acto de redención, sino una prueba que Alá le evitó. La Biblia nos habla del jardín del Edén, de Adán y Eva, y de cómo su desobediencia a Dios trajo el pecado al mundo. Este pecado original, según la tradición cristiana, se transmite a todos los seres humanos desde entonces. Es una mancha que nos separa de Dios, una condena que solo puede ser lavada a través del sacrificio de Jesús. La redención, entonces, se convierte en el camino para liberarse de la culpa heredada y alcanzar la gracia divina. El Corán también relata la historia de Adán y Eva, pero con una perspectiva distinta. Si bien reconoce su error al desobedecer a Alá, el Corán enfatiza el perdón divino que ambos recibieron. No hay en el Islam un concepto de pecado original que se transmite de generación en generación. Cada individuo nace libre de culpa y es responsable únicamente por sus propios actos, por sus decisiones y acciones a lo largo de su vida. La Biblia, en su conjunto, puede interpretarse como la historia del plan de Dios para salvar a la humanidad. Desde el antiguo pacto con el pueblo de Israel hasta la llegada de Jesús, la Biblia narra la búsqueda constante de la reconciliación entre Dios y el hombre. El mensaje central reside en la fe en Jesús como el Mesías, el Salvador que con su sacrificio en la cruz redime los pecados del mundo. La Biblia llama a la conversión,
al arrepentimiento y a la vida eterna a través de la gracia de Dios. El Corán, por otro lado, se presenta como una guía para la vida, un conjunto de revelaciones que Alá entregó a Muhammad para guiar a la humanidad por el camino recto. El mensaje central del Corán es la sumisión a la voluntad de Alá, la obediencia a sus mandamientos y la construcción de una vida basada en la justicia, la compasión y la solidaridad. No se trata de un plan de salvación en el sentido cristiano, sino de un camino de rectitud y entrega a la voluntad divina. El Corán llama a la reflexión, a la oración y a la búsqueda constante del conocimiento para alcanzar la plenitud espiritual. La Biblia, como un antiguo mosaico, ha sido ensamblada a lo largo de siglos, traducida a innumerables idiomas y transcrita por muchas manos. Este viaje, desde los pergaminos antiguos hasta las Biblias modernas, ha generado un debate inevitable. ¿Cuánto ha cambiado la palabra original a través del tiempo y las traducciones? Algunos eruditos argumentan que las traducciones y las interpretaciones pueden haber introducido variaciones en el texto bíblico. Es una pregunta que ha resonado durante siglos. El Corán, por otro lado, se presenta con un enfoque diferente. Los musulmanes creen que el Corán, revelado en árabe al profeta Mahoma, ha sido preservado en su idioma original desde su origen. Este libro sagrado, considerado la palabra literal de Dios, ha sido memorizado y recitado por generaciones, convirtiéndose en un pilar fundamental de la fe islámica. Esta tradición oral, transmitida de generación en generación, busca mantener la pureza del mensaje divino. Es una práctica que conecta a los musulmanes con la historia de su fe y con las palabras reveladas al profeta Mahoma. La preservación del Corán en su idioma original es un aspecto fundamental para los musulmanes, quienes consideran que cada palabra tiene un profundo significado espiritual. La Biblia se presenta como un libro complejo, una colección de historias, leyes, poemas y enseñanzas. A lo largo de sus páginas, encontramos una diversidad de géneros literarios que van desde narrativas históricas hasta poesía lírica. Sus páginas contienen la historia del pueblo de Israel, un relato que abarca siglos de eventos significativos y transformadores. Las enseñanzas de los profetas, quienes guiaron y advirtieron al pueblo en tiempos de crisis y renovación espiritual. Y la vida de Jesús, cuyas parábolas y sermones han influido profundamente en la ética y la moralidad de millones de personas. Encontramos desde las crónicas históricas del Génesis, que narran la creación del mundo y los primeros patriarcas, hasta la poesía conmovedora de los Salmos, que expresan una amplia gama de emociones humanas, desde la desesperación hasta la exaltación, pasando por las enseñanzas éticas del Sermón de la Montaña, que ofrecen una guía moral y espiritual para la vida cotidiana. Esta diversidad de géneros y estilos ha cautivado a lectores a través de los siglos, permitiendo que cada generación encuentre algo relevante y significativo, ofreciendo una riqueza literaria y espiritual innegable. La Biblia no solo es un texto religioso, sino también una obra maestra de la literatura. La Biblia, con su estilo directo y narrativo, busca conectar con el lector a través de la historia y la experiencia humana, haciendo que sus relatos sean accesibles y comprensibles. Busca conectar con el lector a través de la historia y la experiencia humana. Cada historia, cada poema, cada enseñanza está diseñada para resonar con la vida del lector. El Corán, por otro lado, se distingue por su lenguaje poético y rítmico. Sus versos, llamados aleyas, fluyen con una musicalidad que invita a la recitación y la memorización. Cada aleya está cuidadosamente estructurada para maximizar su impacto sonoro y emocional. Fluyen con una musicalidad que invita a la recitación y la memorización. La recitación del Corán es una práctica profundamente espiritual y meditativa. La belleza del lenguaje árabe, con su sonoridad y cadencia, se considera un reflejo de la naturaleza divina del Corán. La caligrafía árabe añade una dimensión visual a esta belleza. Se considera un reflejo de la naturaleza divina del Corán. La recitación del Corán no es solo una lectura. La recitación del Corán no es solo una lectura, es un acto de adoración. Es un acto de adoración, una forma de conectar con lo divino a través de la belleza de las palabras. Cada recitación es una oportunidad para reflexionar y meditar, una forma de conectar con lo divino a través de la belleza de las palabras. El Corán, con su estilo poético y su musicalidad. El Corán, con su estilo poético y su musicalidad,
busca tocar el alma del creyente, y llevarlo a un estado de profunda conexión espiritual. La experiencia de recitar el Corán es tanto un acto de devoción como una forma de arte, y llevarlo a un estado de profunda conexión espiritual. La recitación del Corán es una práctica que ha sido perfeccionada a lo largo de los siglos, transmitida de generación en generación. Hemos explorado algunas diferencias clave entre la Biblia y el Corán, dos libros sagrados que han moldeado la historia y la cultura de la humanidad. A pesar de sus diferencias, ambos textos comparten un objetivo común: guiar a la humanidad hacia una vida de paz, amor y compasión. Nos recuerdan la importancia de la fe, la esperanza y la búsqueda de lo divino. Conocer estas diferencias no busca dividirnos, sino construir puentes de entendimiento. En un mundo cada vez más polarizado, es fundamental tender la mano al otro, celebrar nuestra humanidad compartida y construir un futuro donde la tolerancia y el respeto sean los pilares de nuestra convivencia.